Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Bienvenido a todo el público a una conversación más de Neuron Business Talks. Oigan, pues hoy estoy emocionado de poder tener esta conversación, esta plática con un gran ejemplo del emprendimiento mexicano, pero también un emprendimiento muy enfocado al desarrollo social. Hoy estamos con Lizzie Jacoman, quien es la cofundadora y CEO de Vinco. Lizzie, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, Lizzie, pues muchas gracias, un gusto estar aquí platicando contigo. ¿Por qué no empiezas contándonos cómo es que han cambiado estos paquetes de compensación a raíz de todos estos cambios? Es decir, antes nos interesaba unas cosas como colaboradores, tal vez ahora en una era digital, en una era en donde existen home office y cosas que no eran tan marcadas anteriormente, pues los paquetes y los intereses y las generaciones han estado buscando ciertos beneficios. ¿Qué es lo que han visto ustedes? ¿Cómo ha cambiado este tema? Claro, nosotros definitivamente vemos cómo la educación cada vez entra como un componente más importante, no solamente porque es algo que busca el colaborador en sí, sino por necesidades de las empresas, ¿no? Si tú empiezas y piensas históricamente, pues antes el tipo de trabajos que se hacían eran muy manuales, en donde podría haber más riesgo, y entonces como empresas dices, lo primero es la salud del equipo y que haya esa seguridad y mucho enfoque en estas prestaciones de salud, ¿no? Que se convirtieron en esa base. Y ahora empezamos a ver cómo, pues en muchos trabajos, mientras que van evolucionando estos trabajos del futuro, la mente empieza a ser como ese, digamos, ese músculo más importante. Entonces, donde tú, un colaborador, para ir aprendiendo estas nuevas tendencias y preparándose para todo lo que está cambiando en las diferentes industrias, pues tiene que ir aprendiendo. Y por eso hemos visto que tanto para las empresas como el colaborador, el querer y el necesitar constantemente estar aprendiendo y conectando con diferentes programas educativos se vuelve más relevante. Ahora, justo esa parte de los programas educativos, que es su especialización, ¿no? Tal vez para que para que nos esté escuchando y que todavía no termine de conocer Vinco, precisamente estos programas que ustedes desarrollan para los colaboradores, para desarrollar esas skills de estas empresas. ¿Cuáles son estos skills que las empresas más están demandando? Cuando se acerca alguien contigo y te dice, oye, Alicia, ayúdame, necesito desarrollar este tipo de habilidades en mis colaboradores, ¿qué es lo que estás escuchando más? Sí, para dar un poco de contexto de qué es lo que hacemos en Vinco. En Vinco nos convertimos en el brazo derecho de las empresas en todo el tema educativo. Muchas veces es un equipo de talento limitado, son 3 a 5 personas y luego miles de colaboradores que por más que los del equipo de talento quieren darles esa atención personalizada a cada uno de sus colaboradores, pues es muy complicado y es casi imposible, ¿no? Y entonces nosotros subsidiamos esa parte por medio de nuestra plataforma, servicio y atención, en donde dependiendo de cada necesidad de la empresa, podemos conectarlas con el mejor programa a cada colaborador, ¿no? Que es algo común. Por ejemplo, muchas empresas dicen, yo a mi equipo de ventas, yo los quiero desarrollar más en el tema del inglés, ¿no? Y entonces nosotros los conectamos con cuáles son esos programas mejores en inglés. Hay otras empresas que trabajamos mucho hasta con la base operativa, que pues no han terminado tal vez ni la preparatoria y entonces es cómo poderles ayudar a que arranquen con la preparatoria para que de ahí luego puedan seguir aprendiendo de otros programas, ¿no? Nosotros sí en Vinco, una cosa importante es que trabajamos principalmente con las empresas con mandos medios hacia abajo, si es un perfil más operativo. Sé que a veces el tema tecnológico es lo más relevante, pero muchas veces arrancamos con lo más básico, que es la prepa, la carrera y el idioma, el inglés, y de ahí ya después esos mandos medios se van conectando con programas más relacionados en temas de programación, UI, UX, marketing digital, entre otros. Justo esa parte me llama mucho la atención. Digo, a ustedes les toca trabajar con grandes empresas de manufactura, pero también con otras de tecnología, otras de retail, otras de servicios financieros. ¿Cómo le hacen ya ustedes internamente para poder
especializarse, poder atender a cualquier cliente sin importar de qué industria se esté acercando? ¿Cómo le hacen ustedes precisamente para poder ser flexibles, ¿no? a los distintos intereses y giros que puede tener un cliente? Nosotros hacemos todo este proceso de la selección de programas educativos, siempre lo platicamos en tres etapas, ¿no? La primera es, uno, constantemente estamos evaluando cuáles son los programas educativos más fuertes dependiendo de las necesidades del mercado, ¿no? Y entonces únicamente vamos sumando esos socios educativos con programas fuertes, accesibles y que cumplan con esa demanda y esa necesidad, ¿no? Porque al final no es cualquier socio, sino hay esa preselección. El segundo paso es con el equipo de talento, ¿no? De entender un poco más la estrategia de la empresa. Muchas veces, por ejemplo, las de retail, ahorita que quieren crecer mucho todo el tema de cadena de suministro, por todo el e-commerce que está creciendo, temas de marketing digital, y entonces ya de ese universo de 2000 y cacho de programas que tenemos actualmente, los vas acotando a cuáles son esos programas que se alinean a las necesidades y estrategia de la empresa. Y luego la tercera etapa es darle algo de flexibilidad al colaborador o a la colaboradora que pueda escoger, ¿no? Dependiendo también de sus intereses. Ahorita que decíamos del tema de cadena de suministro por todo lo de e-commerce es, bueno, pues que pueda escoger ya sea el programa de cadena de suministro o el de marketing digital o uno más específico de e-commerce, que tenga algo de flexibilidad para que sea un ganar para la empresa, pero motivacional para el empleado. Oye, y justo ahora que estamos tocando todos estos temas de educación, saliéndonos a lo mejor de sus actividades, viéndolo ya la fotografía completa de cómo está la educación hoy en día en México, algo de lo que se habla mucho y no nada más en México, realmente en todo el mundo, pues es este gap que existe, ¿no? Entre lo que un estudiante en su universidad está aprendiendo y que cuando se gradúe va a llegar a una empresa de alto nivel o a un área de TI, por ejemplo, con una brecha en conocimientos porque él estudió hace 3, 4 años y el mundo digital y tecnológico está avanzando muchísimo. ¿Cómo le hacemos para cerrar este gap entre lo que están en los planes de estudios y lo que están innovando las empresas de alto rendimiento? Sí, y nosotros como lo vemos es que en un corto plazo, la verdad es que vemos ese gap va avanzando pues todas las necesidades mucho más rápido de que se puedan ir adecuando ciertos programas educativos, pero hay dos componentes, ¿no? Uno es el hecho de que vemos muy proactivos a las diferentes instituciones educativas, tal vez unas que llevan más tiempo, en asegurarse que en sus planes de estudio y de carrera incorporen ciertas clases en donde todo lo que aprendas en clase lo tengas que aplicar, ¿no? Y entonces hay mucha de esa revalidación, especialmente trabajando con corporativos, de que lo que hagas en el trabajo y un proyecto específico del trabajo te dé como créditos también para ir cumpliendo tu título universitario. Y entonces así se convierte mucho más aplicado. Pero luego el otro componente para nosotros es, como decía, de mucho constantemente estar asegurándonos de poder balancear esa oferta y demanda, en donde tal vez hay unos jugadores nuevos, un poquito más chicos, pero que como es un programa más nuevo, es un programa más adecuado a la necesidad de cosas tal vez más tecnológicas. Y entonces vamos sumando a esos en un corto plazo para que vayan teniendo ese campo para jugar y poder ir acotando esa brecha. Obviamente siempre queremos ir lo más rápido posible, pero pues poco a poco se va cerrando, ¿no? Padrísimo. Oye, y justo pasando a otro tema, bueno, yo me imagino que cuando están platicando con algún cliente y de repente les toca platicar con una empresa, perdón, con una persona de RH, de People, tal vez si es una empresa muy, muy grande, y luego esta persona de RH dice, oye, Lizzy, me encanta, me gustaría precisamente que podamos trabajar juntos. Tiene que venderle la idea tal vez a su CEO, ¿no? Tiene que venderle la idea al jefe directo o al decision maker, y mucho del lenguaje es, bueno, ¿y dónde está el ROI? ¿Cómo sé que si yo invierto en estos programas, pues no al rato me va a hacer una pérdida? ¿Qué tal si me renuncian? ¿Cómo justificamos el return of investment en este tipo de iniciativas? Sí, es bien interesante porque
muchas veces nosotros decimos, oye, quiero aprender algo rapidísimo y quiero tomar un curso en 2, 3 meses y ya voy a ser experta en Python. Y la realidad es que, especialmente al ser un adulto trabajador, aprender Python, digo, es difícil. Yo me metí a ese curso de LinkedIn para aprender los básicos y poder interactuar más y mejor con mi equipo de tecnología, pero en realidad aprender tanto, tan rápido en un corto tiempo se complica. Entonces, gran parte del componente de lo que trabajamos con las empresas es mucho de ese ROI que sí se mide por temas de productividad, de mejor reclutamiento y demás, pero el componente principal para la base operativa es el tema de la retención, ¿no? Y cada vez vemos este fenómeno más fuerte en donde la rotación del personal es más alta. Entonces, mucho lo que vemos es, imagínate un cajero que actualmente se queda trabajando en algún lugar entre unos 2 y 3 meses. Si tú le ayudas a pagar algún programa educativo como la prepa o la carrera, pues ya se queda 2, 3, 4 años en la empresa, que eso ya es un ganar para la empresa porque pues al que se salga 2, 3 veces lo tienes que reemplazar 4 veces y te cuesta recapacitar a alguien, encontrarlos, además más allá del impacto moral entre la cultura y el equipo de trabajo dentro de la sucursal, ¿no? Esa parte es bien interesante, cuando podemos cuantificar el costo real de la rotación y de estar trayendo gente y de que 2 te salgan buenos, 1 no. Esa parte que mencionas es sin duda bien importante. Y ahora que mencionábamos todo el tema de tendencias, ¿cuáles dirías que son el futuro de la educación? Hay quien habla de la educación en el metaverso y hay quien habla del blockchain en la educación. ¿Cuáles son las tecnologías que tú visualizas que van a ser precisamente interesantes y que a lo mejor ustedes ya traen en el radar, hablando ya sobre el futuro de la educación? Sí, más allá de las tendencias y de los temas padres que están como de moda actualmente, para mí uno de los componentes principales es que por el lado de tecnología hay muchos que se empiezan a especializar en algo, en un idioma, en un blockchain, en cripto, lo que tú quieras, pero luego también están todos los del área de negocios, ¿no? Operando como siempre. Y para mí un componente clave y una necesidad muy clave, que creo que lo vemos nosotros y lo vemos con nuestros clientes, es ese perfil intermediario entre alguien que entiende todo lo muy especializado de tecnología, pero lo puede pasar a términos donde los simples mortales podemos entender, ¿no? O sea, esa conexión entre pues todo el tema de tecnología, del data science, que lo puedas programar, pero al final la parte de negocio, de business, que puedas realmente entender esos dos mundos para llegar a los números y entender la información principal que quieres descifrar para impulsar a mejores decisiones de negocio, ¿no? Oye, bastante interesante, me gustó esa última parte que comentabas y quisiera también preguntarte, bueno, retomar un tema que platicábamos hace un momento. ¿Sientes tú que a lo mejor cuando platican con sus clientes hay alguna industria más abierta que otra? ¿Hay algún sector que esté demandando otros servicios más que otros? ¿Hay algún producto en específico que ustedes digan, oye, como que esto está siendo muy buscado por distintos clientes? En nuestro caso, la realidad es que como trabajamos mucho con apoyar a la base operativa a que termine sus estudios, sí es en gran parte las empresas con las que más trabajamos en industrias donde la rotación laboral es más alta, ¿no? Y porque ayudamos con todo el tema de pues que se queden más tiempo en la empresa por hacer algún programa educativo y que vayan cubriendo esas necesidades de poder reclutar internamente dentro de la empresa. Entonces, sí, en nuestro caso es mucho el tema desde la preparatoria, la carrera y los idiomas. O sea, un casi 90% de nuestros estudiantes están enfocados en ese tipo de programas y el remanente, o sea, el 10% restante está enfocado más en estos programas cortos, más de capacitación, más temas de, por ejemplo, blockchain que mencionabas. Oye, y justo regresando al tema del ROI, no sé si por ahí tengas algún caso de éxito que nos puedas compartir en 2 direcciones. Uno,
a lo mejor una empresa que diga, oye, ¿sabes qué? Viendo resultados de cómo nos fue con ustedes, se redujo la rotación en tal porcentaje, algo, no sé, en ese sentido, pero luego también por el lado del colaborador, ¿no? En sentido de que estaba viendo una cifra, híjole, terrorífica que decía de que, bueno, la tecnología desplaza algunos puestos de trabajo, pero que solamente el 25% de los puestos de trabajo se vuelven a reincorporar. Es decir, el otro 70 y tantos por ciento, pues no sé, sería un cajero que dice, pues yo era lo único que sabía hacer y luego ya hay una máquina que hace mi trabajo y ya me cuesta emplearme, pero bueno, mucho del esfuerzo que ustedes hacen ayuda precisamente a agarrar nuevas habilidades y poderte volver a emplear o a agarrar ascensos. ¿Qué nos podrías contar? No sé si tengas algún caso de éxito. Sí, justamente nosotros, por ejemplo, en el tema o sea, los corporativos con los que trabajamos, un componente importante del servicio de Vinco es que a cada colaborador le asignamos un coach personal, ¿no? Que es alguien que está viendo si te estás metiendo a tus clases, cómo vas en tus estudios, si estás avanzando de nivel. Y entonces, antes de llegar a ese proceso de grabación, nosotros ya estamos monitoreando el engagement, ¿no? Y lo que nos motiva mucho es que siempre está en un 90%, o sea, que alguien que arranca sus clases sigue estudiando bueno, por ende después se gradúa, ¿no? Pero como a veces los programas son más largos, pues tardamos en ver esa grabación final. Pero ese 90% de retención en sus estudios, pues significa que es un 90% de retención en la empresa de los colaboradores, ¿no? Porque ese 10% es justamente los que sí puede ser que, oye, no puedo estudiar y balancear estudio y trabajo ahorita, pero los otros es porque por alguna otra razón salieron de la empresa. Pero este 90% es mucho más alto que el promedio que tiene la industria. Y lo otro, el segundo componente en el tema de promociones, la realidad es que la mayoría de los corporativos grandes del país con los que trabajamos es que todavía piden para poderte dar una promoción que tengas, por ejemplo, el título de la preparatoria, el título de la carrera, ¿no? Y entonces gran parte de las sinergias que hacemos es, haz tu carrera con X empresa. Y entonces al terminar ese título, empezamos a ver esos casos de éxito en donde van obteniendo esas promociones, ¿no? Digo, Vinco apenas vamos a cumplir 2 años y la mayoría de los programas duran por lo menos 2 años, entonces nos emociona ver que el porcentaje de engagement es alto. Ya queremos ver esas primeras clases grandes de graduados para festejarlo. Oh, qué increíble que en tan poco tiempo se escuchen tantas historias de éxito, tantos precisamente avances, tantas empresas que se están sumando con ustedes. Eso está sin duda genial. Y quería preguntarte también precisamente a todo este tema que han vivido, ahora que lo mencionas, del emprendimiento. Yo creo que sí vale mucho resaltar, compartirle a la audiencia, al público, que pues bueno, es un caso de mujeres emprendiendo, 3 mujeres, juntas precisamente para cumplir estos objetivos, esta misión que tienen, pero vemos que realmente no hay un piso parejo en cuanto a temas de paridad, temas de inclusión. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué retos se han enfrentado? ¿Sientes que esto ha jugado tal vez en contra? ¿Cómo ustedes han vivido esta parte? Sí, nosotros, creo que Miriam, Sofía y yo, que somos las 3 socias, la verdad es que desde muy temprana edad, por ejemplo, Sofía y yo, cuando estábamos en primaria, queríamos jugar fútbol, ¿no? Y había puro equipo de fútbol de hombres y fuimos, no, denos un espacio en la cancha, nosotros también queremos jugar fútbol, aunque nos dieran una esquinita, ¿no? Y poco a poco fuimos agarrando la cancha completa y ganando torneos y demás. Entonces, y luego Miriam también se sumó al equipo años después, pero la realidad es que las 3, como ha sido algo, todo este tema de género que como que hemos ido, digamos, peleando todas nuestras vidas, para nosotros ya se volvió como esa norma, ¿no? En donde no estamos, digamos, constantemente cuestionando si nos está afectando o no, porque pues ya nos acostumbramos a que así es y no hay de otra y como quiera hay que seguir empujando y avanzando y esperando ser más de esos casos de éxito que motiven a otras mujeres a emprender, ¿no?
Justo esa parte es bien importante, ¿no? Que a lo mejor de alguna forma se normalizaba, ¿no? Decir, no, pues te tocan ciertas actividades, tú nada más en ciertas áreas te puedes desempeñar, pero vemos precisamente que hoy las mujeres ganan un 34% menos, que sí, en efecto, se han logrado cosas importantes. Estaba viendo que si seguimos en este paso, sí, hemos hecho cosas importantes, pero la igualdad en cuanto a tema económico se va a dar hasta el año 2200. No podemos esperar tanto tiempo. ¿Qué han visto ustedes a lo mejor para dentro de Vinco, precisamente promover este tipo de valores, incluso llevarlos hasta a través de su comunidad, sus clientes, su filosofía, todo? Claro, y nosotros creo que es algo que nos motiva un montón, el hecho de que tal vez siendo un equipo de 3 mujeres fundadoras, hemos atraído impresionantemente gran talento de mujeres, ¿no? Y en realidad no es adrede, pero ahorita cerca de un 70% de nuestro equipo son mujeres, ¿no? Entonces, creo que naturalmente vemos cómo vienen y quieren crecer y hacer su carrera en Vinco, y a mí, o sea, creo que tenemos un equipo de mujeres cracks que pues esperamos poder seguir formando ese camino de crecimiento, ¿no? Dentro de Vinco. Yo creo que es algo que motiva un montón de ver esas historias en donde sí se puede y luego habilitar esos caminos para que más personas puedan. Excelente, sin duda sí, muy importante que están aportando y que, como decíamos, un ejemplo, totalmente son un ejemplo en ese sentido. Oye, y un poquito a lo mejor para ir terminando, cuéntanos hacia dónde van ustedes, hacia dónde van caminando, cuál es el futuro que tú proyectas. Sí, en efecto, ¿no? Vienen en un proceso de aprendizaje constante. Pero no sé si están a lo mejor pensando en nuevos servicios, nuevos productos, meterse a una industria, meterse a otra, nuevas regiones. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando piensas en Vinco en el futuro, un futuro no tan de corto, tal vez de mediano plazo? Sí, nosotros en Vinco queremos ser la solución número 1 educativa de todas las empresas en Latinoamérica, ¿no? Y entonces hay 2 componentes, digamos, de mercados nuevos para atender y que vemos en los planes. Uno es el tema regional, ¿no? Actualmente nuestro enfoque ha sido principalmente en México, pero muchos de los corporativos grandes con los que trabajamos en México nos dicen, oye, pues yo tengo operaciones en otros países de Latinoamérica, hay que lanzar allá también. Entonces, gran parte del esfuerzo va a ser esa expansión regional. Y la segunda es que sí, nuestro enfoque actual ha sido más en esos corporativos grandes, en donde vemos pues el número de colaboradores por persona de capital humano, pues es mucho más alto, ¿no? Entonces, vemos que es donde hay mayor necesidad, pero sí hay muchas cosas en el producto que queremos desarrollar para que una empresa pues más mediana, chica, también pueda ofrecerle estas capacidades a sus colaboradores, ¿no? Porque ahí la historia es un poquito diferente, en donde a veces una empresa chica no tiene ni equipo de capital humano, ¿no? Y entonces no tiene equipo que pueda conectar a sus equipos con oportunidades educativas. Entonces, ser pues ese servicio que les subsidia, el que asegure que, aunque no hay recursos para un equipo de alguien que esté liderando esa área de talento, nosotros podamos cubrir esa solución y esa necesidad. Sí, justo, tal vez una pyme, pues difícilmente tiene un gerente de recursos humanos y que lleva el tema de nóminas y demás, pero sí, en efecto, vemos bastante interesante que hay muchas empresas industriales que precisamente necesitan este acercamiento, esta alianza con ustedes. Y justo quería preguntarte, bueno, sí hemos visto a lo mejor que han emergido empresas de educación que tienen sus distintas plataformas, servicios, programas, pero cuéntame, por ejemplo, ustedes, ¿cuál es ese valor agregado, ese diferenciador que precisamente los hace que los clientes los prefieran? Sí, el gran componente de nuestro servicio, especialmente con las empresas, es justamente subsidiarles toda la parte administrativa. O sea, hay muchísimas empresas que decían, oye, yo los apoyo con la prepa, la carrera, pero darle el seguimiento a cada quien para ver si sí está yendo a sus clases, cómo va, entender ese reporteo, cuantificar el retorno de inversión, pues cuesta, ¿no? Y aunque sea un equipo más grande que en una pyme y que es inexistente, pues muchas veces también tienen 20,000 otras cosas que hacer el equipo de talento que
por más que quisieran dar esa atención personalizada, se vuelve complicada, ¿no? Y entonces nosotros al centralizarlo todo en una misma experiencia, la empresa puede conectar con multiproveedores de educación sin necesariamente tenerlo dado de alta en su sistema, y también puede hacer pagos a multiproveedores, ¿no? Y nosotros facilitamos eso para las empresas, para que sea el mejor programa educativo y no necesariamente pues el que ya tienen dado de alta en el sistema, ¿no? Excelente, Lizzy. Qué grandes intenciones tienen precisamente, porque esto al final es importante que benefician precisamente a esas personas que tal vez en un inicio no hayan tenido oportunidad de educarse, de desarrollar habilidades y tuvieron que aventarse al mundo laboral, y es complicado precisamente tal vez buscar una promoción, pero qué importante que les estén facilitando las herramientas. Oye, pues, no sé si traigas conclusiones de tu lado, ¿con qué nos despedimos del público? ¿Algún mensaje final? Sí, justamente eso, digo, nosotros dentro de la realidad es que Vinco nació en pandemia, y entonces al ver que cada vez había más programas educativos accesibles y flexibles, decíamos, ¿cómo nos aseguramos de que la educación de mayor calidad esté al acceso de todos, ¿no? Y fue por eso que creamos Vinco, para facilitar a las personas que tal vez históricamente no han tenido tanta oportunidad para conectar con más oportunidades, nosotros podamos ser ese brazo, ese push que les ayuda tanto a los colaboradores como a las empresas para poder seguir cumpliendo esas metas educativas, ¿no? Y pues es un negocio bonito de doble impacto. Oye, ¿y cómo equilibran esa parte, la parte digital de la parte presencial? ¿Cómo hacen ese equilibrio en sus servicios? Sí, la realidad es que por más que nosotros tenemos opciones de presencial, durante la pandemia, principalmente todos los colaboradores buscan estas opciones en línea, que sean más flexibles, porque pues estás trabajando y a veces te toca el turno de día, a veces el turno de noche, pues no siempre puedes ir a una institución a tomar tus clases a las 5 de la tarde, ¿no? Y entonces, al tener estas plataformas digitales en donde es más flexible que tomes tus clases, más personas se han animado a estudiar. Y las empresas, al ver esa necesidad, también les han ayudado a habilitar esas herramientas y canales para que sus colaboradores puedan estudiar, ya sea usando las computadoras de las instalaciones, quedándose ahí para utilizar el internet. Muchas sinergias, la verdad, muy increíbles para asegurarnos de que más personas estudien. Excelente, Lizzy. Oye, pues padrísimo todos los mensajes, qué gran filosofía tienen. Te agradezco muchísimo por esta conversación, la disfruté muchísimo. Igualmente a toda la gente que nos esté escuchando, pues acérquense a Vinco, acérquense al equipo de Lizzy, sí, sin duda van a encontrar soluciones bastante interesantes para beneficiar a sus colaboradores y desde luego el performance corporativo. Lizzy, pues te agradezco muchísimo por el espacio. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de platicar un poco más acerca de la historia, y qué gusto ver a alguien más que Gracias por comparte su pasión acompañarnos por el a tema un de episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.